Bill Ackman hace parte del grupo selecto de los llamados superinversores. El rendimiento logrado por Ackman en su fondo es del 141% acumulado para los últimos 10 años. Para el último año su rendimiento ha sido del 14%, por debajo del logrado por el índice S&P 500, que tiene más de un 25%. Pero es un inversor que ha logrado de manera sostenida incrementar el valor de su portafolio, logrando navegar con éxito las diferentes crisis y periodos difíciles para los mercados. En este video revisaremos algunos principios que Ackman propone para invertir en bolsa y obtener unos excelentes resultados a largo plazo. El primer principio es comprender cómo funciona el mercado de valores y los negocios. Ackman entiende que el mercado de valores es como el vecino que se acerca todos los días y te hace una oferta por tu casa. La mayoría de las veces hace ofertas absurdas, pero es posible que algún buen día venga y te hace una excelente oferta por tu vivienda, y tú decides aceptarla. De la misma forma funciona la bolsa y el mercado de valores. Parte de la clave del éxito es tener claro cuánto vale algo y cuánto estás dispuesto a pagar. Ackman explica cómo buena parte de lo que aprendió en el sector de las inversiones ha sido gracias a Warren Buffett. El primer libro que leyó fue el de Benjamin Graham, El inversor inteligente, para posteriormente leer los informes de Berkshire Hathaway y después las cartas de Buffett, en especial las cartas a los socios cuando comenzó, además de seguir su impresionante trayectoria. Entre los aspectos más importantes sobre Buffett, Ackman destaca su visión a largo plazo para invertir, además de la capacidad de ser excesivamente racional con sus decisiones económicas. Es esa capacidad emocional de ver desapasionadamente el mundo y los negocios. Otro elemento que Ackman destaca de Buffett es la capacidad para comprar acciones a precios muy bajos. Ackman explica cómo las personas deberían, al igual que Buffett, ser entusiastas cuando las acciones bajan y cautelosos cuando las acciones suben, contrario al comportamiento de la mayoría de las personas. Sin embargo, para lograr ser menos emocional sobre los movimientos del mercado, se requiere aprender de la experiencia propia y de otras personas. Ackman sugiere que en la bolsa no se debe invertir el dinero que no se puede permitir perder. Es decir, hay que pensar qué pasaría si perdieras ese dinero. Evitando tomar riesgos como el de perder, por ejemplo, tu casa, hay que invertir el dinero en acciones si no te importa el precio de estas, en el corto plazo. Tampoco se debe pedir prestado dinero para invertir, más bien pensarlo como un dinero que se invierte para la jubilación, con una visión a muy largo plazo. Es posible que en el corto plazo ocurra un hecho inesperado, una recesión o una tragedia natural que produzca que una acción que cotiza a $100 vaya a 50 rápidamente, a causa del pánico del mercado. Pero si se tienen acciones de muy alta calidad, si no se necesita el dinero a corto plazo, y si los recursos invertidos no son prestados, se puede aguantar el diluvio, ser reflexivo y se tiene una gran ventaja. Contrario a otros inversores, Ackman concentra su portafolio en unas 7 a 8 compañías de gran calidad, tratando al máximo de no equivocarse en sus elecciones. Para explicar cómo entender un negocio, Ackman lo explica con el ejemplo de Chipotle, en donde una persona interesada en invertir en el negocio, para entenderlo, podría ir a una tienda y probar, por ejemplo, sus productos como el pollo al pastor, evaluar si hay alguna buena actualización del pollo básico, observar si la oferta de bebidas está mejorando, si las tiendas se encuentran limpias. Ackman insiste en que las personas deben invertir en empresas que entiendan. Muchas veces son negocios simples, en donde se puede predecir con un alto nivel de confianza cómo será el futuro del negocio. Algunas veces hay que aprovechar las ventajas competitivas con las que cuenta una persona, de acuerdo con su experiencia, para comprender ciertos negocios con más facilidad. En su caso, si él tuviera que analizar a Chipotle, revisaría muchos detalles desde el cambio de menú, la experiencia del cliente, las perspectivas de los clientes, entre otros aspectos. El segundo principio es entender la diferencia entre invertir y especular. Para Ackman, los especuladores simplemente compran activos, sin saber cuánto valen las cosas. Sencillamente compran porque esperan que van a subir.
Por el contrario, invertir implica hacer las tareas, comprender los negocios en donde se va a invertir, comprender las dinámicas competitivas en las diferentes industrias, comprender el futuro de un sector, comprender por qué se va a pagar cierto precio por un activo. El tercer principio es comprender cómo funciona la inversión en valor. Para Ackman, el valor de un activo es el valor presente de dinero, que se puede obtener de ese activo durante su vida productiva. Esto es lo que se conoce como inversión en valor, en donde al comprar una acción se posee una parte de un negocio y de una empresa, donde se requiere calcular su valor, que está determinado sobre sus beneficios futuros. Y precisamente para estimar su valor, se requiere hacer diferentes proyecciones, como por ejemplo, estimar cuántas unidades se van a vender en un año, cuáles serán sus costos de producción, cuánto dinero se requiere reinvertir en una empresa para sostenerle su operación. Pero es donde radica uno de los problemas al invertir en acciones, pues hay que tratar de estimar los flujos de efectivo que obtendrá una compañía durante mucho tiempo. Y no son muchos los negocios en los cuales se puede tener algún nivel de certeza sobre cómo serán los resultados en los próximos años. Por lo tanto, una buena parte de las inversiones son más especulaciones, pues es muy complejo predecir el futuro. Ackman trata precisamente de encontrar esas empresas que pueden ser raras, en donde se pueden realizar ciertas predicciones en periodos de tiempo bastante largos. Entonces, se deberían los inversionistas preguntarse, ¿cuáles son los factores que indican que una compañía va a generar mucho dinero o tener bastante valor de manera confiable durante un periodo de tiempo largo? Ackman prefiere los negocios no disruptivos. Posiblemente por esa razón, en sus principales posiciones, solo se encuentra Alphabet del sector tecnológico, y más bien, trata de buscar negocios en donde se puedan cerrar los ojos, y si la bolsa cerrara durante unos 10 años, aún siguiera siendo una empresa rentable y con valor. Un ejemplo, según Ackman, sería Universal Music Group, una empresa que busca ayudar a los artistas a llegar a un público global, teniendo los derechos de las publicaciones de los compositores y de la música que se graba de por vida. Y para Ackman, la música es una parte de la experiencia del hombre por miles de años, y así será por los siguientes lustros. Universal Music cuenta con los derechos de 1/3 de la música grabada a nivel mundial, con la cuota más dominante del mercado musical, contando con los derechos de la biblioteca de los artistas más emblemáticos como los Rolling Stones y los Beatles, entre muchos otros. Si bien el formato de reproducción cambia, y ahora la tendencia es el crecimiento del negocio del streaming, el mercado tiende a crecer, pues se tendrá para los próximos años un aumento en la penetración mundial de los teléfonos inteligentes. Pero el valor del negocio reside en todo caso en los propietarios del contenido que son los artistas y su sello. El cuarto principio es comprar acciones con margen de seguridad. Para Ackman, uno de los conceptos más importantes a la hora de comprar acciones es el margen de seguridad propuesto por Benjamin Graham, en donde para evitar perder dinero al invertir, se debe buscar comprar con un valor inferior al valor fundamental. Ackman explica como una parte importante al invertir es evitar perder dinero y tener algunos grandes éxitos, para repetir el proceso durante un largo tiempo. El quinto principio, y tal vez el más importante, es contar con un método para seleccionar las empresas para invertir. Ackman explica el proceso de selección de empresa, con el ejemplo de su inversión en Chipotle, en donde inicialmente observó cómo las acciones habían caído cerca de un 50%, a pesar de ser una gran empresa con un gran concepto, que ofrecía comida fresca y con buen sabor, pero que en ese momento tuvieron un problema de seguridad alimentaria en donde algunos consumidores se enfermaron. Pero Ackman analizó que la mayoría de empresas de comida rápida han tenido problemas de seguridad alimentaria y la mayoría ha sobrevivido. Ackman revisó entonces los informes financieros de la compañía para revisar su historial de resultados, al tiempo que revisaba la honestidad de sus directivos y sus capacidades. Igualmente, revisó la competencia para analizar la posibilidad de que la empresa fuera desplazada por estos. Adicionalmente, Ackman conocía de la industria de los restaurantes, como conoce también la industria de la música.
En el proceso de comprender una empresa, se debería hablar con personas de la industria y observar a los competidores. Es necesario también leer libros para entender la industria. Ackman entiende el proceso de invertir en una empresa como un proyecto de investigación, en donde existen redes de expertos en los temas, que se pueden conseguir incluso con llamadas telefónicas, para entender sobre cómo funciona alguna industria y aprender sobre un tema. Si bien los registros públicos de los informes de las compañías ofrecen mucha información, es fundamental hablar con expertos en ciertas industrias. Ackman incluso escucha podcasts o entrevistas de directores ejecutivos de estas empresas. Él no gastaría un centavo en una empresa que no crea que sea la mejor empresa. Se resumiría el proceso en comprar empresas con negocios que se entiendan por debajo de su valor fundamental, que generen mucho efectivo de manera previsible a futuro y que tengan enormes barreras de entrada donde es difícil para otras empresas entrar a competir. El sexto principio es seleccionar negocios con barreras de entrada o fosos defensivos. Ackman explica cómo para lograr que una empresa genere mucho efectivo a futuro, se necesita que cuenten con importantes barreras de entrada, en donde no sea fácil para otros entrar a competir y quitarle cuota de mercado. Esas son las grandes empresas que se sostienen en el tiempo, pero por lo general esas empresas tienen precios de acciones bastante altos, pues estas ventajas por lo general están incluidas en los precios que se deben pagar por las empresas. Ackman trata de estudiar, para establecer qué tan amplio es el llamado el foso defensivo de una compañía, para evitar que otros entren a competir. Por ejemplo, en el caso de Chipotle, su foso es haber logrado construir un modelo en la industria de los restaurantes, donde se ofrezca comida fresca de calidad, con ingredientes muy buenos, a precios razonables, y con un método y sistema que pueda ser replicable. Esto implica contar con unas buenas relaciones con agricultores en todo el país, algo que no es fácil de replicar. Otro ejemplo es Alphabet, en donde muchas personas abren su computadora y comienzan su sesión con una búsqueda en Google, que cuenta con la franquicia de publicidad de este buscador. Por otro lado, YouTube es una de las franquicias más dominantes actualmente, al que es muy difícil de reemplazar por otra compañía, bastante rentable, que se beneficia bastante de la tendencia de la publicidad en línea. Y si bien Microsoft logró una primera victoria en el desarrollo de la inteligencia artificial, con el lanzamiento del ChatGPT, Alphabet cuenta con un grupo de los mejores ingenieros que probablemente lograrán mejorar las soluciones de inteligencia artificial de Google. Adicionalmente, la compañía se encuentra en el negocio de la nube, que crece rápidamente, y en donde se están reinvirtiendo las ganancias, que crecen a un muy buen ritmo. Por otro lado, es una empresa excelentemente administrada, que cuenta con unos activos y recursos significativos, con una historia reciente muy buena. Sin embargo, Ackman tiende a alejarse por lo general de las empresas tecnológicas, pues en estas sostener el foso defensivo en largos periodos de tiempo es muy complicado, pues siempre hay empresas trabajando en lograr mejorar las versiones actuales. Y ejemplos de cómo una empresa pierde su ventaja competitiva y su mercado en el sector tecnológico son muchos. Solamente por nombrar uno, Kodak desapareció cuando Polaroid mejoró su propuesta de valor. El sexto principio es calcular lo que se paga por un negocio. Una manera de calcular el valor de un negocio es calculando el inverso del múltiplo PER, de una acción que relaciona los beneficios con respecto a su precio de la acción. Así, por ejemplo, un múltiplo de 15 equivale a un rendimiento de casi el 7% anual, sin considerar el crecimiento en el tiempo a medida que el negocio crece. Estos rendimientos se deben comparar con lo que se puede obtener prestándole dinero al gobierno, que puede estar en el orden del 4%, sin prácticamente ningún nivel de riesgo de pérdida. Sin embargo, es muy importante establecer el precio al que comprar estas empresas, pues se puede comprar acciones a un precio muy alto, y cuando esto ocurre, es posible que no se obtengan unos retornos importantes durante un buen tiempo. El séptimo principio es analizar la dirección de una compañía. Para analizar la dirección de una compañía, es bueno escuchar a los directores y estar atento a las respuestas que dan a las preguntas que les realizan en las presentaciones de resultados.
teniendo en cuenta el historial de esas personas, para concluir si se trata de personas que prometen demasiado y cumplen poco, o por el contrario, si prometen poco y cumplen demasiado. Si dicen lo que dicen que realmente van a hacer, si logran admitir los errores, si tienen la capacidad de conformar grandes equipos, si las personas quieren ir a trabajar para ellos, si son capaces de retener el talento. Hay que analizar si los directores están dirigiendo el negocio para su beneficio o el de la empresa. Por ejemplo, en el caso de Chipotle, contrataron a una persona que era considerada la mejor en la industria de la comida rápida, quien llegó y reorganizó el negocio. Un buen líder tiene un equipo que ha logrado consolidar, listo para la siguiente gran oportunidad. El octavo principio es ser precavido con los fondos de inversión. Ackman opina que son pocos los fondos de inversión de calidad, pues la gran mayoría se ganan la vida a costa de las tarifas y comisiones que cobran, y muchos son demasiado diversificados, con inversiones pensadas a corto plazo. Incluso es mejor en la mayoría de las veces comprar un fondo indexado, en donde se pagan tarifas mucho más bajas. Otra alternativa, según Ackman, es invertir en unas 12 empresas de alta calidad, pues para él no se obtiene un mayor beneficio al pasar de 12 a 25 o 50 compañías. El beneficio de la diversificación se logra con unas 10 o 12 posiciones de empresas que tengan baja deuda y que las personas puedan entender. Revisemos ahora cuál es la distribución del portafolio de Bill Ackman. Por un lado, observamos que tal como él lo explica, se concentra en pocas compañías. La primera posición es Brookfield Corp., una empresa multinacional de Canadá que gestiona activos con inversiones en el sector de los bienes raíces, las energías renovables, entidades financieras y la infraestructura. La rentabilidad de esta posición para el último año ha sido muy buena con un 42%. Si bien el múltiplo PER actual es excesivamente alto, el PER Forward muestra unos valores razonables con 15.7 veces. La segunda posición es Hilton Worldwide HL de Guess, que es una de las empresas hoteleras más grandes del mundo, que se dedica a la gestión, arrendamiento, propiedad y franquicia de complejos turísticos, con más de 8.300 propiedades en todo el mundo. Esta acción ha tenido una valorización del 39% este año. Los múltiplos también son bastante exigentes, con un múltiplo PER Forward de 30 veces que se soportan en la calidad de la compañía. La tercera posición es Chipotle Mexican Grill, una empresa de comida rápida que se especializa en cocina mexicana. Esta acción ha tenido una valorización del 33% este año. Los múltiplos de esta compañía también son bastante altos, pues cuentan con un múltiplo PER Forward de 46 veces, que se soportan no solo por calidad del negocio, sino por la capacidad de crecimiento de la compañía. Al sumar las participaciones totales, Alphabet también tiene más del 12% de su portafolio. Es una compañía que no necesita explicación. Es una empresa que ha tenido una valorización del 38% para el último año. Ofrece unos múltiplos razonables con un múltiplo PER Forward de 22 veces, debido en parte a las preocupaciones del mercado con respecto al impacto de la inteligencia artificial en su operación. Otra empresa con una participación importante es Nike, la reconocida empresa americana que realiza el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de artículos para diferentes deportes. Esta compañía ha tenido uno de los peores años en bolsa con una caída del 28% en el precio de su cotización. Los múltiplos de la acción muestran cómo las expectativas en el mediano plazo no son las mejores, pues el PER Forward, 28 veces, muestra que se espera una disminución de las utilidades para el próximo año. El tiempo dirá si esta empresa logrará recuperarse o si Ackman se equivocó en la elección de esta compañía. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.